Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, que es el doctor Héctor Hugo Herrera, que es endodoncista. Él se encuentra en Chiapas, México, y también lo encuentran en Instagram como herrera.endo-h3. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, doctora, muy bien, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la invitación. Es todo un honor estar aquí contigo platicando este día. Vamos a hablar de un tema que probablemente es un poquito subestimado, pero creo que es muy importante que tengamos el conocimiento de qué es lo que estamos utilizando y a partir de dónde se forma. Así es que encantadísimo de compartir con ustedes el día de hoy. Es un gustazo que estás aquí en Odontoblog, pero antes de entrar como al tema ya en sí, para los que no te conocen, platícanos un poquito de ti. Pues yo radico en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, una ciudad bastante calurosa. Chiapas es un estado muy bonito, están todos invitados a venir y los esperamos con los brazos abiertos. Yo estudié la licenciatura en la Universidad Pablo Guardó Chávez, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y posteriormente estudié el posgrado en endodoncia en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, aquí también en Tuxtla Gutiérrez. La verdad es que no tengo la fortuna de que no he necesitado migrar a otro lado. Aquí tengo completa mi formación académica y de igual forma mi consulta privada está aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Aquí la clínica está en Tuxtla y trabajamos ahí en conjunto con otros especialistas de manera multidisciplinaria. Súper bien. Tuxtla es como una ciudad, ¿no? Que ha crecido mucho. Para los que nunca hemos ido, platicar un poquito. Sí, 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 Tuxtla es la capital de Chiapas, es una ciudad que pues ha ido creciendo con el paso de los años. Encontramos, estamos muy cerquita de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que es un pueblo mágico bastante conocido, creo que en lo que es el país. Está también la ciudad de Comitán de Domínguez, que es está un poquito más lejos, pero está así como en esa parte sería, te digo, es una ciudad bastante calurosa, más en la actualidad, el calor ha aumentado mucho, pero es algo tolerable, eso no es algo que los limite a visitar la ciudad de Tuxtla. ¿Qué tema elegiste hoy para platicarnos? Vamos a hablar sobre instrumentos manuales en endodoncia. Vamos a hablar entonces, vamos a partir de este punto, la preparación del conducto radicular. Una vez que ya tenemos nuestro acceso, ya realizamos el diseño de acceso, porque eso es muy importante destacar que el acceso juega un papel muy importante en el tratamiento. Es el primer paso a seguir, y tener un diseño de acceso correcto en el tratamiento de endodoncia nos va a asegurar en gran parte el éxito del tratamiento. Entonces hay que buscar correctamente la forma de conveniencia, realizar el diseño correcto, y después de esto vamos a dividir la preparación del conducto en dos partes muy importantes que van a ser la preparación mecánica y la preparación química. La preparación química, vamos a hablar de irrigantes, activadores, etcétera. Es un tema bastante extenso que igual y con todo gusto otro día compartimos aquí en el blog, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la preparación mecánica, principalmente lo que es la preparación mecánica manual, en los instrumentos que necesitamos para realizar la preparación mecánica manual. Eh, y es importante saber cómo están constituidos estos instrumentos que nosotros vayamos a utilizar, porque una vez que ya seleccionamos la técnica que vamos a utilizar para lo que es la preparación del conducto, debemos saber cuáles son los instrumentos ideales para poder tener esta conformación. No podemos meter cualquier instrumento y no podemos utilizar tampoco cualquier instrumento para realizar cualquier técnica de instrumentación. ¿Cómo están constituidos estos instrumentos de endodoncia? Por ejemplo, conocemos los instrumentos manuales, pero a veces desconocemos que cada instrumento tiene un ángulo de corte diferente, que cada instrumento está diseñado para un movimiento distinto, pero principalmente en base a qué están formados los instrumentos, y es aquí donde entra la fabricación de los instrumentos manuales. Conocemos, o si hemos visto, yo creo que todos hemos visto una lima, vemos que tiene este espiral característico en su punta activa. Este espiral se logra a partir de la formación de un vástago.
El vástago se obtiene del alambre metálico, en este caso es acero inoxidable, y puede tener una forma circular, cuadrangular o una forma triangular, según el tipo de instrumento que se vaya a fabricar. Y es a partir de acá donde se hace una torsión, es decir, se obtiene el instrumento, el vástago inicial, y después de eso se hace una torsión, y es así como se logra obtener lo que es el espiral que le va a dar el corte al instrumento. Aquí hay algo muy importante por mencionar. Los instrumentos manuales se forman a través de lo que es esta torsión. Cuando sale el cambio, o más bien parteaguas a la evolución de los instrumentos a base de nitinol, que ya vienen los instrumentos que son de níquel titanio, se empieza a fabricar los instrumentos a partir de un torneado. Es decir, ya no se puede hacer esta torsión porque el nitinol no lo permitía. Eso hablando de instrumentos de primera generación, que eran instrumentos que no podías precurvar, al igual que los instrumentos de acero inoxidable, porque el nitinol no lo permitía. Entonces, en la segunda generación, por ejemplo, de estos instrumentos, vamos a encontrar los instrumentos fabricados en fase R, como son, por ejemplo, los instrumentos de TF Adaptive. Entonces, TF Adaptive es precisamente TF que es Twist File, son limas fabricadas a base de torsión, que ya llevan un tratamiento térmico y eso permite que tengan mayor flexibilidad. Y les permite tener mayor resistencia a lo que es la fatiga cíclica. ¿Cuál es una ventaja que tienen este tipo de instrumentos que son fabricados a base de torsión? Que no van a tener microfracturas que se llegan a formar cuando se hacen a base de torneado. Entonces, esto les va a permitir tener mayor resistencia. Esa es una clara ventaja de, por ejemplo, los instrumentos de Cyber Endo, que son los TEFA. Tenemos entonces el vástago inicial, y ya este vástago ya se coloca dentro del mango y ya vamos a formar lo que es el instrumento. Aquí les voy a mostrar una imagen de cómo están conformados cómo vamos a dividir un instrumento, una lima, y la vamos a dividir en 4 partes. La primera va a ser el mango. Este va a variar dependiendo del instrumento que se vaya a fabricar. En este caso tenemos un instrumento mecanizado y tenemos aquí el mango, que es metálico y no necesita tener ninguna estría de agarre porque no lo vamos a utilizar de manera manual. Sin embargo, tiene la muesca que se va a adosar a lo que es el motor de endodoncia, y posteriormente vamos a tener lo que es el vástago. Aquí estas líneas negras que podemos observar nos van a ir indicando la cantidad de milímetros según va avanzando lo que es el vástago, y vamos a tener lo que es la parte activa. La parte activa o estriada va a variar mucho en todos los instrumentos. La distancia que hay entre cada estría va a depender del instrumento que se vaya a fabricar. Y finalmente tenemos lo que es la punta o guía de penetración. Estas son las 4 partes importantes en las cuales se va a dividir un instrumento en endodoncia. Y lo mismo ocurre con un instrumento manual. Un instrumento manual va a tener las mismas características. Vamos a encontrar lo que es el mango, lo que es la parte del vástago, la parte activa y la guía de penetración. Ahora, en lo que es el mango, podemos encontrar que es un mango que ya presenta estas líneas de agarre para poder darle el uso manual. Y aquí vamos a encontrar toda la información del instrumento. ¿Qué información podemos encontrar acá? Número 1, nos va a dar lo que es la clasificación ISO del instrumento, que en este caso es un instrumento de calibre 10. Y por ende tenemos el color púrpura característico de este instrumento. Número 2, esto de acá es el corte del instrumento. Tenemos un instrumento de corte cuadrangular de 90 grados y nos va a señalar acá, por lo cual vamos a estar hablando de una lima K. Y el número del instrumento, que es su clasificación ISO, nos habla de las centésimas de milímetros que va a tener el diámetro de la punta activa. En este caso son 10. Más abajo vamos a encontrar lo que es el vástago. El vástago tiene la forma inicial
del alambre que se cortó. Y en este caso, ¿cuál es? Pues basta con ver nuevamente el mango, que es una forma cuadrangular. Entonces, esta es la forma que va a tener el vástago. Inmediatamente después del vástago encontramos lo que es la punta activa. La punta activa va a medir 16 milímetros desde la guía de penetración hasta donde inicia el vástago. No debe medir más, no debe medir menos. Esto porque es importante saberlo. Si nosotros estamos trabajando con una lima de 25 milímetros, va a medir 25 milímetros a partir del mango hacia la guía de penetración. Si nosotros introducimos la lima en un conducto y la retiramos y medimos y ya no mide 25 milímetros, entonces ahí pasó algo, o se separó o sufrió una deformación, porque puede ser que mida menos o puede ser que mida más. Así es que la guía de penetración va a medir 16 milímetros. Esto es muy importante y ahorita más adelante les voy a explicar el por qué. Si te das cuenta, o si nos podemos dar cuenta, no mide lo mismo en diámetro en la guía de penetración a lo que es la conexión con el vástago. Cada vez se va haciendo más grueso. Eso es algo que podemos notar. Y eso tiene un porqué. Eh, si bien en la guía de penetración el instrumento va a medir 10 centésimas de milímetro, va a ir aumentando 2 por cada milímetro que vaya avanzando hasta llegar a de 16. Es decir, aquí mide 10, un milímetro más arriba va a medir 12, un milímetro más arriba va a medir 14, un milímetro más arriba va a medir 16, y así sucesivamente hasta llegar a de 16. Más adelante vamos a ver un ejemplo más claro. Algo que no debemos pasar desapercibido es esto: el tope de la lima. Todo instrumento debe tener un tope. El tope nos va a servir para marcar el punto de referencia de hasta dónde tenemos que introducir nuestro instrumento dentro del conductor radicular. Pero hay algo que luego pasamos por alto, y esto es un dato que no todos conocemos, que es esta línea de acá, esta línea blanca. Esta línea blanca, bueno, en este caso, en este instrumento es una línea blanca, pero en otros encontramos un tope amarillo con una línea color negra, o también en otros instrumentos en vez de línea tiene una muesca, o en otros instrumentos en vez de muesca o una línea tiene un piquito. Pero todos tienen el mismo uso, y esto nos va a servir para que sepamos, una vez que el instrumento esté dentro del conducto, hacia dónde está orientada la curvatura. Entonces nosotros precurvamos el instrumento y colocamos lo que es la muesca del instrumento, perdón, la línea o la muesca o el piquito que traiga, orientado hacia donde nosotros hayamos precurvado el instrumento, para que una vez que esté adentro sepamos hacia dónde está orientada la curvatura y los movimientos que tenemos que hacer. La Porque luego dentro, parte activa, ya que dijiste que la giran y demás, tiene filo, ¿no? Cada sí, filo. sí, y cada, dependiendo del instrumento, va a, dependiendo del instrumento es el movimiento que podemos realizar, porque no todos los instrumentos tienen un corte en movimientos de horario y antihorario, y no todos los instrumentos tienen una función en cuanto a la tracción. ¿Sí me explico? El vaivén, entrada y salida. Entonces, no todos los instrumentos cortan de esta manera y no todos los instrumentos cortan de esta manera. Eso va a depender mucho del ángulo de corte que el instrumento tenga. Va a variar, porque ahorita vamos a ver los diferentes tipos de corte que hay. Me voy a regresar dos imágenes anteriores, y aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos un ángulo de corte de 90 grados en este vástago que es cuadrangular, y aquí cambia el ángulo, ¿no? Ya tenemos una base triangular y aquí tenemos una circular. Entonces, eso va a depender dependiendo del instrumento que vayamos a fabricar. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Eh, entonces, ¿para qué nos sirve esta parte del D0 al D16? Aquí te lo pongo con un ejemplo más claro. Tenemos un instrumento de calibre 30 y lo vamos a ver. Esto se conoce como el taper o la conicidad del instrumento. Es decir, esta conicidad
de que aquí tiene menor diámetro y aquí tiene un mayor diámetro. Y lo vamos a ver de esta forma. Estas líneas de acá son la parte activa del instrumento. Entonces quedamos que mide 16 milímetros, ¿no? En la parte inicial encontramos el D0 y tenemos un diámetro de 30 centésimas de milímetro, que es lo que corresponde al instrumento. Tenemos un instrumento de calibre 30. ¿Cuánto va a medir en D0? 30 centésimas de milímetro, porque ese es el calibre. Si fuera una lima 45, el D0 va a medir 45 centésimas de milímetro. Y tenemos una conicidad al 2%, que es normalmente la conicidad que tienen los instrumentos manuales. Entonces, en D0 me mide 30, porque ese es el calibre. Un milímetro más arriba, en D1, va a medir 32. 2 milímetros más arriba, en D2, va a medir 34. Y otro milímetro más arriba, en D3, va a medir 36. Así nos vamos a ir sucesivamente, D4, D5, D6, D7, D8, hasta llegar a D16. Y en D16 nos encontramos que este instrumento ya tiene un diámetro de 62 centésimas de milímetro. Inicialmente empezó por 32 y terminó, perdón, por 30 y terminó por 62 centésimas de milímetro. Porque va aumentando 2, es al 2%. Ahora, hay instrumentos que también están al 4, al 6 y al 8%, y esos instrumentos van aumentando su calibre a mayor volumen gradualmente. También existen instrumentos mecanizados que son de conicidad variable y no precisamente respetan esta regla de ir aumentando cada milímetro. Pero bueno, aquí hablando de los instrumentos manuales, por ejemplo, en este caso, instrumentos que ya tienen un taper del 4%, nos encontramos el mismo instrumento, calibre 30, pero ahora en su base tiene los mismos 30 centésimas de milímetros de diámetro, pero va a ir aumentando de 4 en 4. Aquí teníamos un taper del 2% y por eso íbamos aumentando al 2. Aquí tenemos un taper del 4% y por eso vamos a ir aumentando de 4 en 4. Entonces ese instrumento va a medir 30 centésimas de milímetro inicialmente y un milímetro más arriba va a medir 34. Uno más arriba 38, 42 y así sucesivamente hasta que llegue a D16. ¿Por qué D16? Les vuelvo a repetir, porque 16 milímetros es lo que mide la parte activa del instrumento. Finalmente, ese instrumento tiene un diámetro de 94 centésimas de milímetro en D16. Y finalmente, otro ejemplo es al 6%, este va a ir aumentando 6 por cada milímetro que avance. Inicialmente tiene 30, 36, 42, 48 y en D16 termina en 126. Y los Entonces, haces así para, nada más para seguir la anatomía de las raíces, del conducto. O sea, tienes por anatomía. Sí, precisamente es por la conformación y entran temas también de conservación de la dentina, porque no todos los conductos tienen las mismas curvaturas y tampoco todos los conductos tienen el mismo diámetro y tampoco los conductos son rectos en su totalidad. Ahorita, más adelante, igual tengo una imagen donde explicamos el por qué el taper. Entonces, mira, aquí te hay una comparativa. Tenemos un instrumento al 6% y mira el diámetro que tiene en comparación con un instrumento manual al 2%. Entonces es muchísimo, si te das cuenta, la diferencia. Esto es el taper del instrumento. Aquí lo podemos ver con mayor claridad. Tenemos nuevamente un instrumento, en este caso es rojo, por lo cual puede corresponder a un instrumento, vamos a poner que es un instrumento 25. Este es el largo total del instrumento. ¿En qué longitudes lo podemos encontrar? 21, 25, hasta 31 milímetros, en caso de que necesitamos mayor tamaño para conductos más largos. Pero esto no va a alterar lo que es la porción activa. La porción activa va a seguir midiendo 16 milímetros, así el instrumento mida 31 milímetros o así el instrumento mida 21 milímetros. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? El vástago. La porción del vástago va a aumentar. Por ejemplo, en una lima de 31 milímetros, la porción activa va a seguir midiendo 16 milímetros y el vástago va a medir 15, ¿no?
Entonces es contrario a uno que mida, por ejemplo, 21, porque un instrumento de 21 milímetros, en la parte activa va a medir 16 milímetros, pero el vástago ya no va a medir 15, va a medir 5. ¿Sí? Entonces, eso va a dar el total, el largo total del instrumento. Y aquí nuevamente encontramos lo que es el D0 y D16. D16, ¿por qué? Porque ese es lo que mide la porción activa, 16 milímetros. Y va a ir aumentando 1 milímetro gradualmente para tener lo que es este taper. ¿Para qué nos sirve entonces este taper? Que es lo que me preguntabas. Nos sirve precisamente para esto, porque nosotros tenemos que hacer una preparación del conducto radicular respetando su anatomía y dándole la conicidad al conducto. La conicidad vendría siendo esto. Tenemos un diámetro mayor acá y un diámetro menor en esta zona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lima que inicialmente tiene un D0 de 45, pero va a ir aumentando en conicidad variable gradualmente y vemos la diferencia enorme que hay en cuanto termina el D16 a como inició el D0. ¿Ok? El diámetro de acá se expande enormemente, precisamente porque este instrumento es un instrumento de lima única, entonces ya no necesitas meter más limas. Y con este instrumento tienes que darle toda la conicidad. Con los instrumentos manuales no. Tú vas a ir aumentando gradualmente las limas y por eso no necesitas tener un taper mayor. Para eso es que nos funciona, ¿no? Y pues tenemos el ejemplo, por ejemplo, lo de las limas Wave and Gold, que es lo que le mostraba, que podemos ver gradualmente que inician con un diámetro demasiado pequeño y terminan con un diámetro demasiado amplio. ¿Cómo viene manejándose entonces lo que es la clasificación ISO de los instrumentos manuales? Aquí los podemos ver. Tenemos instrumentos que son instrumentos extra series. Estos instrumentos extra series vamos a encontrar lo que es la lima 6, que le corresponde el color rosa, la lima 8, que le corresponde el color gris, y la lima 10, que le corresponde el color púrpura. También podemos encontrar otras limas como por ejemplo son las limas 12, 17, 22, 27, las limas 32, limas 37, que ya son limas que no entran dentro de esta clasificación, pero existen. Ya posteriormente a eso nos vamos a lo que es la primera serie. La primera serie inicia de la lima número 15, la cual le corresponde el color blanco. Se va a la lima número 20, que le corresponde el color amarillo, 25 color rojo, 30 color azul, 35 color verde y el 40 le corresponde el color negro. Hasta ahí termina la primera serie. Después de eso nos vamos a la segunda serie que inicia con el 45 en color blanco, 50 amarillo, 55 rojo, 60 azul, 70 en color verde y de aquí, a partir de este punto, si te das cuenta, ya no vamos de 5 en 5. Iniciamos con la lima 15, nos vamos de 5 en 5 hasta lo que es la lima número 60. Posterior a la lima número 60, duplicamos y nos vamos de 10 en 10 hasta llegar a la tercera serie, que la tercera serie está conformada inicialmente por la lima número 90 y termina en la lima número 140. Esto es como están constituidos los instrumentos y estos son los colores que le corresponden según la serie. Como les mencionaba, incluso hay instrumentos que actualmente pues, no respetan estas normas, pero esto es inicialmente cómo se clasificó. Porque pues anteriormente todas las marcas manejaban instrumentos con diferentes calibres y después de eso se optó por hacer una sola estandarización para llevar un mejor control. Por eso es que las limas se llaman limas tipo K, porque inicialmente las limas K las fabricaba Kerr y es de ahí de donde viene K. Es precisamente este tipo de instrumentos. En las limas tipo K vamos a encontrar una lima con un corte recto, es un corte de 90 grados y aquí en el instrumento podemos leer todas las características. Tenemos lo que es la parte activa de 16 milímetros, vástago, el mango, aquí está la línea negra que les decía hace ratito que viene en este caso en estos instrumentos,
Y en el mango tenemos toda la información, la clasificación ISO, que es un calibre 40, que corresponde al color negro, y el corte es un corte recto cuadrangular de 90 grados. Tenemos también otro tipo de lima. En cuanto a las limas tipo K, vamos a encontrar limas de corte cuadrangular, limas de corte triangular y limas de corte romboidal. Las limas, por ejemplo, de corte triangular, son limas que ya tienen una angulación más cerrada. Entre más cerrado sea el ángulo, mayor es el corte que tiene el instrumento. En este caso, son limas que tienen mayor corte al momento de hacer un movimiento de horario y antihorario. Estas limas son conocidas como limas tipo R, y podemos leer también información en el mango, ¿no? Encontramos que es un instrumento 30, le corresponde el color azul y tiene un corte triangular. Y también encontramos las Caflex, que ya son instrumentos que van a tener un corte romboidal. Entonces, igual disminuye la distancia que hay entre cada espiral y por ende aumenta el corte de este instrumento. ¿El hoyito del mango para qué es? El hoyito que está en el mango, muy buena pregunta. Fíjate que yo también me lo pregunté en su momento y hasta ahorita no he descubierto para qué sirve el hoyito que está en el mango. Pero sí todas las limas la traen, ¿eh? Sí, yo dije, pues, Vamos a investigar eso porque la verdad es que hasta ahorita no he encontrado. Tenemos aquí las limas tipo H. Estas son limas que son hechas a base de un vástago circular. Y estas limas, si las has llegado a utilizar, son limas que se pueden atornillar al conducto. Entonces no se utilizan en movimientos de horario y antihorario. No se rotan dentro del conducto, porque el rotarlo dentro del conducto puede provocar que estas limas se separen. El corte de estas limas se encuentra en estas aspas. Entonces solamente sirve como un movimiento de vaivén para el alisado de paredes. Son limas que se utilizan mucho en retratamiento porque precisamente el enroscarlo en el material de obturación, en la gutapercha, permite facilitar la remoción de este material. Y también encontramos, por ejemplo, ya migrando un poquito a lo que son los instrumentos, porque estos no dejan de ser instrumentos manuales, los instrumentos hechos a base de níquel titanio, que estos ya son, por ejemplo, estas limas manuales de ProTaper, que ya son lo que mencionábamos al principio, limas que tienen un mayor taper y funcionan como si fueran instrumentos mecanizados, tienen la misma secuencia de los instrumentos mecanizados, pero se usan de manera manual. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de instrumentos mecanizados y podemos ver precisamente que este tipo de instrumentos ya podemos hacerle tienen un tratamiento térmico, en este caso es un tratamiento Gold, son limas de quinta generación que ya tienen aparte, perdón, un tratamiento térmico y aparte de un tratamiento de superficie, que es un electropulido. Esto les permite tener este color y el que tú lo puedas moldear. A diferencia de instrumentos que mencionábamos al principio, que son instrumentos de primera generación, que la aleación de níquel titanio no permitía que le hicieras esa precurvación. Aquí en este caso sí lo puedes hacer. Aquí tengo un ejemplo. Mira, por ejemplo, este es un instrumento Gold, es una Excalibur de SAR, y mira todo lo que podemos precurvarlo, ¿no? Y si tú le aplicas calor a este instrumento, regresa a su forma original, solito. Esta es una característica que tiene este tipo de instrumentos. Ahora, los instrumentos es... ¿Y este tipo de instrumentos, cómo sabes cuando ya tienes que tirarlos? Ya también se ven como alargaditos. Ok, a eso íbamos, justamente a eso íbamos. Ahora, existe algo muy importante que debemos de tener en cuenta. No nos tenemos que enamorar de esos instrumentos porque no son para siempre. No son instrumentos que tengan muchos usos. Y eso lo digo porque hay muchos estudiantes, incluso algunos ya egresados, que se enamoran de sus limas y las quieren usar mucho tiempo y no se puede. Los instrumentos no son para usarse siempre. Incluso en el caso de Wave Gold, el fabricante nos indica
que es un instrumento que se usa nada más una vez. Es un instrumento de un solo uso, porque está sometido a demasiado estrés. En el caso, por ejemplo, de Excalibur, normalmente la literatura nos dice que un instrumento que ya tiene un tratamiento térmico puede usarse hasta 10 veces, pero va a depender mucho del estrés al que se ha sometido. Por ejemplo, aquí en esta lima ya podemos ver que existe una deformación y son instrumentos que al que meterlos nuevamente al conducto radicular corres un alto riesgo de que se lleguen a separar. Existe algo que se llama deformación plástica, que recordemos que estos instrumentos son instrumentos que son fabricados a base de torsión. Entonces, lleva el meterlos al conducto radicular ejerce una fuerza sobre ellos que llega un momento en que el instrumento ya no puede regresar a su forma original y ya eso se le conoce como deformación plástica del instrumento. Cuando eso sucede, el instrumento ya no se puede utilizar, hay que desecharlo. Y por eso te decía al principio, cuando trabajamos con un instrumento, puede que el instrumento mida más o puede que el instrumento mida menos. Cuando el instrumento en este caso mide más, por ejemplo, es porque ya hubo una deformación, ya excedió el límite plástico. Entonces, el límite plástico es cuando la lima definitivamente ya se separa, se rompe, porque ya no puede regresar a su forma original. Y también existe lo que es el límite elástico, que el límite elástico es ese punto, ese limbo cuando la lima todavía puede volver a tomar su forma original. Por eso Entonces, cuando el ustedes los instrumento, están midiendo todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo tienes, ajá, tú metes un instrumento, lo sacas y tienes que medir. Y el instrumento tiene que medir lo mismo. Si mide más, o sea, luego tenemos la idea de que si mide menos, no, ya se separó, ya se rompió. Pero si mide más, qué padre, ¿no? Yo creo que hasta va a tener más vida, pero no es así. Si mide más, también es un foquito rojo que ya no tienes que volver a meter ese instrumento. Ya sufrió una deformación. Y es ahí donde vienen, por ejemplo, los accidentes por separación de instrumentos, que ya es una complicación en endodoncia y es algo que no podemos evitar. Y esto sí es importante mencionarlo porque a veces nos frustramos en decir, no, ya se me separó un instrumento, ya se me quedó dentro del conducto. A todos los que hacemos endodoncia nos ha pasado alguna vez y todos los que hacemos endodoncia corremos el riesgo de que esto suceda. La única forma de evitarlo al 100% es no hacer endodoncia, pero sí existen formas de que las podamos prevenir. Como, número uno, de tener en cuenta el límite de usos de un instrumento. El instrumento no lo podemos usar hasta que se rompa, porque es precisamente lo que queremos prevenir. Respetar el número de uso del fabricante. Y por número de usos se refiere a conductos, porque si el fabricante te marca, no sé, 10 usos, no quiere decir que vas a hacer 10 molares con 4 conductos, porque no es ese el número de usos. El número de usos va indicado por conductos. Si en el molar tenía 4 conductos, ya lo usaste 4 veces. No es que se lo hayas usado una sola vez. Número 2, tener en cuenta la lubricación del conducto radicular. Meter un instrumento en seco es correr el riesgo de que el instrumento se pueda separar. El conducto siempre tiene que estar bien lubricado antes de que tú puedas introducir un instrumento. Otro punto muy importante es mantener limpio el pitch. El pitch te lo voy a mostrar acá. Creo que te decía que está. El pitch es la distancia que hay entre una espiral y otro. Es por esta zona donde se va a ir drenando o más bien expulsando lo que es el debris dentinario. Entonces llega un momento en que esto se llega a saturar y debemos de limpiarlo con una gasa. Por eso tenemos ahí nuestro stand con hipoclorito para ir retirando todo ese barrido dentinario que se fue formando en el instrumento. Si no hacemos eso, si no lo vamos limpiando, se satura y el instrumento termina separándose. Entonces, también ocurre que al momento de terminar la instrumentación, agarramos nuestras limas, no las limpiamos adecuadamente, las empaquetamos, las metemos al autoclave y todo eso ya se adhiere al instrumento y lo va corriendo, se corroe y lo debilita y después termina por romperse. Entonces, por ejemplo, aquí en el instrumento todo instrumento tiene un pitch y tenemos también lo que es el ángulo helicoidal. Muy importante el ángulo de corte que va a tener el instrumento
el cual, como mencionamos al principio, puede ser un ángulo recto de 90 grados o puede ir disminuyendo. En este caso, esto le va a permitir mayor flexibilidad al instrumento, pero también va a aumentar lo que es el filo de este. Así es que hay que tener muy en cuenta el punto para prevenir lo que es la separación de instrumentos, principalmente instrumentos manuales. Cuando ya existe una deformación plástica en el instrumento, ya no es adecuado volverlo a introducir. De igual forma, si el instrumento ya se separó, es decir, si ya perdió por lo menos 1 milímetro del instrumento, ya no va a tener el mismo calibre en lo que es la punta activa, porque muchas veces el instrumento se separa de 1 milímetro de lo que es la punta y queremos seguir utilizándolo. Eso ya no se puede, porque para empezar ya no es la misma forma de la guía de penetración y ya no tiene el mismo diámetro, ya no es si te separó 1 milímetro de una lima 30, ya no va a seguir siendo una lima 30, ¿no? Ya esa lima ya va a ser una lima 32, ya va a aumentar lo que es el diámetro. Y al momento de tu obturación vas a terminar sobreobturando porque no va a ser el mismo calibre. Eh, Así es que es muy importante. Dime. Si no, te pregunto esto, me van a matar. Nos está hablando de las limas, mecánicas, cuadradas, triangular, romboidal. ¿Para qué técnica manual se usa cada una? Se pueden usar para todas. Me habías dicho que el circular nada más como es entrar y salir. Y Ajá. entonces, ¿qué técnicas puedo usar manuales? Por ejemplo, hay que hablar incluso en la literatura, precisamente ese reto que platicamos de Volver, el libro de técnicas y fundamentos se enfoca nada más en lo que son 3 técnicas. Vamos a hablar de las dos más importantes, que son la técnica de retroceso y la técnica de crown down. En el caso de la técnica de retroceso, podemos utilizar las limas tipo K de corte cuadrangular, pero por ejemplo las limas tipo R y las limas tipo romboidal las podemos utilizar para una técnica anticurvaturas o en conductos más curvos donde necesitamos precurvar por el tipo de filo y la flexibilidad que tiene. En el caso de las limas tipo H, las podemos utilizar para, como te decía, retirar eh, material de obturación, o en la técnica de crown down utilizamos las limas tipo H para el alisado de paredes, porque en la técnica de crown down vamos bajando de corona a ápice y vamos haciendo escalones conforme vamos aumentando el calibre del instrumento. Entonces, al final, hacemos un alisado de paredes con las limas tipo H, porque el corte es en movimiento de vaivén, no es un enroscado o un movimiento antihorario. Y otra pregunta antes de que acabemos. ¿La serie 3 tú la has usado? Bueno, es que en la universidad usábamos serie 1, serie 2, ya la serie 3 como que se me hacen unos instrumentos muy grandes. Pero en la vida real sí te usan. Sí, sí se usan, claro que sí. Se usan principalmente en dientes anteriores, en dientes infantiles, que son normalmente conductos demasiado amplios, y ahí sí he llegado a utilizar una lima de tercera serie, o también la he utilizado en conductos que ya vienen trabajados previamente. Entonces, hay un ensanchamiento ya bastante amplio en el conducto y sí me ha tocado utilizar limas de tercera serie. Es muy raro que se utilicen, pero existen por algo y la verdad es que sí se han llegado a utilizar. Incluso, ¿sabes qué? Yo he utilizado limas de tercera serie porque luego no existen limas mecanizadas que tengan un taper tan amplio. Entonces, instrumento con una lima mecanizada y ya me toca ampliar en lo que es la parte apical con limas manuales. Porque este mito también es algo que vamos a desmentir. Luego se tiene la idea que cuando ya el endodoncista ya no utiliza limas manuales porque ya solamente utiliza el motor y mete una limita y saca y ya se hizo la endodoncia. Y esto es completamente falso. Las limas manuales no se dejan de utilizar. Utilizamos limas manuales para hacer una negociación de conductos, utilizamos limas manuales para hacer una preinstrumentación antes de utilizar un instrumento mecanizado, y también podemos utilizar limas manuales para ensanchar la porción apical cuando el instrumento mecanizado no nos permite realizarlo. Entonces, las limas manuales se siguen utilizando actualmente para incluso de retratamiento, retiro de material. Claro que sí existen limas mecanizadas que prometen hacer todo esto, como por ejemplo es el caso de Reciproc Glue,
Reciproc Blues son limas mecanizadas que tienen un movimiento reciprocante y nos dicen que son limas que podemos utilizar para instrumentación, son limas que podemos utilizar para negociación, son limas que podemos utilizar para retratamiento, son limas que podemos utilizar como un glider, son limas que podemos utilizar como abridores. Entonces, es un solo instrumento que podemos utilizar para todo, pero no todos los instrumentos se comportan de manera igual en las manos clínicas de cada uno de los especialistas. La verdad es que en lo particular te puedo decir que es un instrumento que sí cumple lo que promete, es un instrumento bastante bueno, pero aún así yo no dejo de utilizar lo que son las limas manuales, por ejemplo, por lo menos para la negociación de conductos. No introduciría un instrumento así sin hacer una negociación antes con una lima extra serie, como es una lima de 10, que para mí creo que es la lima que más utilizo en mi consulta. Es que sí dicen ahorita, bueno, sobre todo la nueva generación, que pues todo es tecnología, ahorita pues hay muchas cosas que nos facilitan en el consultorio. Es decir, ¿para qué uso ya manuales si ya existe el endomotor y puedo usar mecanizado y más rápido y termino mis endodoncias más rápido y no me complico con las manuales, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Se tiene esa mala idea y es una gran curva de aprendizaje para que podamos utilizar lo que son los instrumentos mecanizados. Se tiene la idea que nada más es conectar una lima al motor y no es así. Y la otra vez estaba me parece que el semestre antepasado, estábamos terminando un caso en la universidad con una alumna y me dice, Doc, ya no me va a dar tiempo de terminarlo porque ya se acabaron las clínicas y nos vamos de vacaciones y no sé qué hacer. Y le digo, ok, ya tu paciente al consultorio y lo vamos a terminar allá. Entonces ya llegó el paciente y pues, hicimos el tratamiento de cero. Pues obviamente yo hago endodoncias todos los días. Claro que me va a llevar muchísimo menos tiempo realizarlo. Terminamos y al final la alumna me dice, doctor, no, pues así con todo este equipo que tiene, obviamente que cualquiera termina súper rápido. Y yo me sentí ofendido, ¿no? Porque no es así, es una curva de aprendizaje que se lleva antes. Incluso si yo le prestara todo el equipo a un alumno, no podría resolver el caso de igual manera. No es nada más meter un instrumento al motor y hacer la endodoncia. Hay un detrás de todo eso y, repito, los instrumentos manuales no se dejan de utilizar. Te dijo, así que fácil, ¿no? Acierto yo. Sí, así, tal cual. Nada más le faltó decir eso. No, así es. Me hubiera prestado su equipo y lo termino en la universidad bien rápido. Este, sí, todo es también, no es como que voy a poner la mecanizada y le doy, es como que tú dices, doctor, una curva de aprendizaje, hay que practicar, igual primero dientes, eso es todo, es aprender una nueva tecnología, pero pues no podemos brincarnos la etapa de aprender manual. Sí, incluso el saltar también de instrumentos rotatorios a instrumentos reciprocantes, también hay una curva de aprendizaje en eso, porque eh, hay- hay tendrían que hacer la prueba, en tener un motor, introducir y ver cómo la lima te jala, cómo se comporta el instrumento dentro del conducto radicular y no es tan nada más meter el instrumento y ya. Sí, se necesita un entrenamiento, como tú bien dices, en preclínicos para poder llevarlo en pacientes. Sí, totalmente. Pero sí hay que saber manual, no nos podemos brincar esa etapa y aprender así como bueno, como dices, el step back, el ground, todas esas técnicas que nos enseñan en la universidad y ya para poder brincar después al siguiente, la siguiente etapa. La tecnología, que también la tecnología no estamos en contra, está súper bien y nos facilita la vida del consultor. No, y hoy en día con la inteligencia artificial yo creo que se vienen cosas muy padres. Por ahí ya estaba viendo un sensor que acaban de sacar que ya tiene inteligencia artificial y te marca ahí las radiografías padrísimo y se ve bastante didáctico para los pacientes. Entonces no dudo que estén por venir incluso motores, localizadores o otro tipo de cosas que ya cuenten con inteligencia artificial y que también nos faciliten tal vez un poco el trabajo. No estamos nada en contra de la tecnología, al contrario, es facilitarlo y al rato que un robot haga las entonces, no se crean. Sí, claro, probablemente se necesita alguien que programe ese robot y a lo mejor no nos quedamos sin trabajo, pero no estamos muy lejos de esa realidad. La verdad es que no estamos muy lejos de esa realidad de que ya posteriormente exista tal vez una máquina
que si bien no haga el tratamiento completo, porque pues, no sé, a lo mejor no pueda diagnosticar, pero sí los avances científicos nos están comiendo todos los días y todos los días nos tenemos que estar actualizando a lo nuevo para no quedarnos obsoletos y no irnos quedando hasta atrás, porque al final el que se queda atrás ya se quedó, ¿no? En todas las áreas de la odontología. Y pues bueno, es el tema. Es algo bastante importante, como decía, no es algo que debemos pasar por alto. Si alguna duda llegan a tener o tienen alguna duda sobre otro tema, pues yo encantado de que me pregunten. Este es mi Instagram por donde me pueden contactar. Todas las dudas que tengan, si las sé, las respondemos con todo gusto. Síganme ahí en Instagram, luego subo algunos casos que probablemente les puedan ayudar en la universidad o con algunas dudas que tengan. Estoy para servirles con todo gusto. Aquí tienen un amigo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sí, gracias, doctor, por venir a Odontólogo, a traernos todos estos conocimientos, que muchas cosas usamos los instrumentos y ni siquiera sabemos cómo son, cuánto miden, las características, algo tan básico, no lo tenemos en la mano y es tan importante conocer estos detalles. Gracias por venir a traer estos conocimientos, tus fotos increíbles que traes de instrumentales y que te sigan en Instagram, que nos dejen dudas, que aquí nos dejen en los comentarios si les gustaría qué otro tema, a lo mejor irrigación, que nos hablaran de otro tema que les interese de endodoncia. Aquí nos pueden dejar en los comentarios el tema que les gustaría que el doctor Herrera nos trajera y les vamos a hacer caso para más adelante traerlo de nuevo. Con todo gusto, la verdad es que hay muchísimos temas que podemos tratar. Como te decía al principio, está igual el tema de preparación química, es un tema bastante extenso, medicación, hay muchísimos temas. Yo creo que habría que ver la necesidad de los alumnos, cuál tienen más dudas, y con todo gusto más adelante. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado el día de hoy. Es un gusto conocerte y que podamos platicar y lo que necesites más adelante. Ya sabes, tienes mi contacto. Espero tenerte pronto por aquí en Chiapas y pues ya vamos a turistear aquí alrededor. Sí, claro que sí. No olviden seguirlo en Instagram porque sí sube casos clínicos muy increíbles. Y también sigan a Odontólogo en todas sus redes sociales. Dejen dudas, preguntas, dejen su like. Y gracias al doctor Herrera por venir un ratito a platicarnos y aquí compartir su conocimiento. Te mando un abrazo hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un abrazote de vuelta. Que estés Bye. muy bien. Denle like a este video y nos vemos en un próximo video.